Vamos a empezar con esta clase de la Parashat Vayenan. Es Deuteronomio 3:23 al 7:11. Devarim 3:23, 7:11. Permíteme, te ruego, cruzar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa buena región montañosa y el Líbano. ¿Qué es lo que quiere él? Quiere ver la buena tierra. Quiere ir y hacer las cosas que debe de hacer para, según Moisés, el bien de Israel. Esta es una, Alebanón es uno de los nombres del templo. También se refiere al templo en esta escritura. No es al Líbano, país que hoy conocemos. Al Lebanón se refería al templo. Él lo que quiere es establecer un templo que no va a ser destruido, porque todo lo que Moisés hacía era permanente. La Torá es permanente. Las informaciones que nos dio Moisés son permanentes. Todo lo que Moisés hizo fue permanente. Se quedó para siempre. Entonces, si él hacía el templo, obviamente no lo que no estaba destinado para ser para siempre, no. Pero el templo sí. Si él hacía el templo, ese templo no iba a ser destruido. Y eso iba a ser contraproducente para Israel. Él quería que Israel nunca fuera echado de la tierra prometida. Pero Hashem se enojó conmigo por causa de ustedes. La primera vez que lo leí, creí que decía por culpa de ustedes, pero dice causa de ustedes. Hashem no deja entrar a Moshe para beneficiar a todo Israel. Si Moshe entraba, prácticamente estaba en un momento casi para hacer la redención, el templo no iba a ser destruido, Israel nunca iba a ser enviado entre las naciones, y le podía dar una falsa expectativa de santidad y de estar bien con Hashem a Israel. Además de todas las consecuencias que hubiera traído que Israel no fuera entre todos los pueblos. Y vamos a aprender que literalmente tanto es eso que esto es lo que sigue, las profecías sobre lo que le va a pasar a Israel, para que entendamos que Moisés no podía entrar, porque si entraba, el plan no se ejecutaba. Y era necesario que Israel fuera enviado entre las naciones, tanto como una especie de castigo para Israel, como una especie de bendición también para Israel, para que pudiera tener las chispas que están regadas en todo el mundo. Entonces no se podía. Entonces, ¿cuándo no se cumple, cuándo no se cambia un juicio? Cuando ese juicio conviene a Israel. O cuando ese juicio te conviene a ti. A veces Hashem tiene un decreto contra nosotros o con nosotros, o una especie de castigo, pero ese castigo te va a llevar a la teshuvá correcta y te va a llevar a donde es. Entonces es necesario que lo pases. Entonces cuando eso pasa, nos vamos a la Sefirá de Od, que ya la vimos, y aceptamos eso. Y preguntamos qué tenemos que aprender. No que me quiten el aprendizaje. Dicho sea de paso, si viene sufrimiento, es porque no hemos aprendido por sabiduría. Deberíamos de aprender por sabiduría y entonces no habría problema de sufrimiento. No iba a ser fácil hacer teshuvá si creían los israelitas que todo estaba bien. Si creían los israelitas que, tenemos templo todavía. No hemos sido expulsados entre las naciones. Nada nos pasa y empieza a hacer lo que quieren en su vida y no pasa nada. Después vamos a tener un versículo donde solo se le permite mirar la tierra prometida y se le pide que le dé instrucciones a Yehoshua, a Josué, para que sepa qué hacer y se le pide que le dé mucha valentía a Josué, mucha fuerza.